de verdad. Estamos de regreso ya y antes me había olvidado en la mañana porque iniciamos de inmediato, digamos al inicio de esta mañana, el señor rector de la Universidad Andina, el doctor César Montaño Galarza, informaba ayer, daba cuenta del fallecimiento de un excelente abogado, una gran persona, hombre serio, el doctor Santiago Andrade Uvidia, ex vicerrector de la Universidad Andina, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, profesor de la Universidad Católica del Ecuador. Y estaba recordando, en mi época de militancia, él era el fiscal cuando nos separaban de la DPI, sobre todo del Directorio Nacional de la entonces Democracia Popular, y el señor doctor Santiago Andrade, siendo el fiscal nombrado para ese proceso interno, dijo, se quiere sancionar la opinión de un joven que ayudó a fundar, que ayudó a trabajar en este partido, solo porque discrepa con los máximos dirigentes. Me abstengo de acusarlo. Eso quedó en mí en ese momento muy grabado y demostraba yo diría, esa seriedad con la que la justicia había sido manejado. Un abrazo a su familia, a su hijo también, que es abogado. Recordar a figuras como la de Santiago Andrade Uvidia reconfortan, porque ahí se ve que no todo estaba mal, sino que había gente de respeto, respetado y respetable. Bien, ahora quiero, en virtud de esto, tratar un tema que va a ser difícil, pero que creo que la Asamblea lo va a tener que hacer, que son el trabajo legislativo, la consulta popular, pero también estas declaraciones de la señora asambleísta Cerda, ¿no? Y para eso hemos invitado al señor asambleísta Darwin Pereira, el coordinador de Pachacútec, y al asambleísta, al doctor Dalton Basigalupo, de la Izquierda Democrática y también de la Comisión de Ética, quien ya se ha pronunciado sobre este tema y creo que esto puede llevarnos, diríamos, a una resolución clara o una posición, aunque Pachacútec han dicho que puede ser alguna mala interpretación. No sé si podemos escuchar lo que dice la señora asambleísta Rosa Cerda en esas polémicas declaraciones. Esto es lo que dijo. De pronto les toque a mis compañeros de Pachacútec. Le he dicho a mi compañero presidente del Gansumaco, a Horacio, a Silverio, a todos, así sean de Pachacútec, cumpliré mis funciones. Eso le he dicho. Si roben, roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros. Dejen ver. He estado haciendo a cada uno de ustedes. Quiero saludar al señor doctor Darwin Pereira, coordinador y asambleísta por Pachacútec. ¿Qué debemos pensar? ¿Cómo reacciona usted como asambleísta y compañero de la señora Rosa Cerda? ¿Cómo hemos de interpretar entonces esas declaraciones? Yo haré mi trabajo, por eso si roban, roben bien, o sea, yo voy a fiscalizarles, si roben, roben bien, no se dejen ver. Doctor Pereira, bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo para Radio Democracia, un saludo para la culta audiencia, un abrazo para el pueblo ecuatoriano, un saludo también para Dalton, que entiendo está también aquí con nosotros. Está, sí. Sí, mucho gusto saludarles y gracias por la invitación. Bueno, efectivamente las palabras de nuestra compañera Rosita tampoco es que dan lugar a mucha interpretación, son claras, no hay vuelta que darle, el video no está editado, nosotros lo hemos revisado, así que aquí tampoco vamos a tapar el sol con un video transparente. En ese contexto nosotros lo que creemos es que solo estamos esperando, al menos en Pachacútec, la explicación de nuestra compañera Rosita, como cariñosamente le decimos, considerando que tiene el derecho a la defensa y le hemos abierto pues ese derecho antes de proceder, al menos en el caso de Pachacútec, de someterla a la Comisión de Ética y Disciplina que contempla
orgánicamente como la instancia donde debe juzgar estos actos. Bien, entonces quiero saludar nuevamente al doctor Dalton Bacigalupo. Doctor Bacigalupo, usted se ha pronunciado ya sobre este tema, pero a lo mejor con lo que dice el doctor Pereira también es importante. Pachacuti ha iniciado entonces un proceso interno, aunque ya Marlon Santi, en nombre de Pachacuti, hablaba de que como ella es quichohablante, a lo mejor quiso mandar otro mensaje que no es ese que hemos interpretado, pero el doctor Pereira nos dice no está clarito, no hay edición, no hay nada. ¿Cómo entendemos esto? ¿Hay un relajamiento de la actitud ética y moral de todos, doctor Bacigalupo, que la apología del delito resulta casi una viveza criolla? Bienvenido, doctor Bacigalupo, buenos días. Gracias, Francisco, por la entrevista. Un saludo a Darwin, de quien felicito sus primeras expresiones. Yo creo que él, como coordinador de Pachacuti, está muy consciente del mensaje desviado que dio, pues, lamentablemente, pues, esta asambleísta al país, y que compromete la imagen, pues, del mismo movimiento Pachacuti, pues, no tan solo de la Asamblea Nacional, del mismo movimiento Pachacuti, y encuentro en él la visión correcta y exacta de futuro de lo que debe ser la actitud de Pachacuti frente a esta grave inconducta de una compañera que siempre genera sentimientos de afecto y de solidaridad. Eso es propio de las relaciones interpartidarias, pero que cuando llegan a cruzar un límite imponen que los movimientos y partidos tomen decisiones que pueden ser drásticas, ¿no?, pero necesarias, porque, repito, el futuro político de una organización política no puede estar sometido a una hipoteca en favor de la amistad o la confraternidad con un compañero o compañera, ¿no? Yo vengo declarando en los medios de comunicación que le toca a Pachacuti en gran medida resolver este problema al interior de la Asamblea Nacional, porque la etiqueta del robe bien los puede desgraciadamente acompañar en el futuro mediato e inmediato de la vida política y comprometer su gestión de acción política en el medio tiempo de las elecciones del 2023. Llegaron a disputar ya la presidencia de la República y del 2025. Entonces, la bandera ética de Pachacuti no puede ser el robe bien. Usted sabe que esas declaraciones de la asambleísta Cerda contradicen totalmente el eje triangular que ha venido sosteniendo el movimiento Pachacuti desde muchos años atrás, ¿no? El no robar, no mentir, no ser ocioso. Entonces, ¿a dónde queda todo esto si mañana, por un sentimiento de solidaridad, habría pues una suerte de encubrimiento o de apoyo a esta asambleísta, ¿no? ¿Usted cree que si resuelve Pachacuti antes, a la Asamblea Nacional ya no tendría que movilizar a la Comisión de Ética, de la que además usted forma parte, Dalton, y que se resolverá, como usted dice, dentro de Pachacuti, sin olvidar que la presidenta de la Asamblea es de Pachacuti también y que tendrán que resolver cómo tramitar el tema, Dalton? Mire, el día de mañana se va a reunir el Comité de Ética. Ya. Yo tengo una posición que difiere con la de otros miembros del Comité de Ética, incluso pues con el compañero Chimbo que preside esa comisión, porque la falta que ha cometido la asambleísta Cerda, desafortunadamente para ella y para el movimiento, es una falta que tiene una sanción en la Ley Orgánica de la Función Legislativa referida a una falta administrativa leve. Óigame bien, una falta administrativa leve que apareja una sanción de 8 días, hasta un máximo de 8 días de suspensión de sus actividades y de no recepción de su remuneración por ese tiempo. Entonces, nunca se pudo prever por los asambleístas de la pasada actuación legislativa, al momento de redactar la ley, que iba a haber un asambleísta que llegue pues al despropósito de sostener una declaración tan desafortunada como lo ha hecho la asambleísta Cerda, y en esa casuística de posibilidades
Nadie dijo, pues bueno, vamos a sancionar a la acción asambleísta, mañana dicen, hace apología del robo el bien, Delitos, ¿eh? le vamos a sancionar con tanto. Eso nunca se pasó por la mente de nadie. Este es un hecho inusitado en la historia parlamentaria del país, ¿no? Que se haga un alarde de una ética del robe bien, que le digo, pues en la actual circunstancia del Ecuador es un desatino, le digo, pues que conmueve a la opinión pública nacional, que va a demandar una sesión realmente pues fuerte contra esta asambleísta. Salimos de una asambleísta gravemente comprometida en hechos de corrupción, 50 asambleístas del pasado indiciados por corrupción. La gente vota por un cambio de rumbo y resulta que mañana, si hubiese alguna protección a esta asambleísta, que lamentablemente, porque es de lamentar, pues si nadie felicita esto, es de lamentar en el plano humano que esta asambleísta haya incurrido en esta falta grave, ¿no? Si la asamblea no sanciona ejemplarmente esta cosa, ¿no? Como no hay una sanción de destitución para este hecho que compromete la imagen de la Asamblea Nacional, yo creo que está en la responsabilidad histórica del movimiento Pachacuti, por la propia trayectoria y por el futuro de Pachacuti, de ir manteniendo distancias de estas situaciones que, repito, no puedan llegar a comprometer el accionar político de Pachacuti. Entonces, de la ética del no robar pasamos a la ética del robe bien. Eso y va nada a ser menos terrible para el futuro político de Pachacuti. Se lo digo muy cariñosamente a Darwin, ¿no? Yo aprecio mucho, le digo, estas declaraciones que hace Darwin, como declaraciones de Lourdes Tibán y del mismo Marlon Santi, que usted dice que ha hecho algunas declaraciones media ambiguas, pero yo le he escuchado decir que aquí no hay pretextos de la cuestión idiomática, de la oratoria y no sé qué cosas. Era no gente el comunicado, país, sí. ¿no? El comunicado de Pachacute que lo firma Marlon, sí, dice, ¿no? Quizá pudo haberse entendido, es una quichua hablante, pero queda claro de lo que tanto usted como el doctor Pereira, Darwin, nos ha dicho, y esto habrá que resolverlo, parece que en principio desde el propio Pachacutic, y si no también el Comité de Ética el día de mañana. Bien, esto del Comité de Ética y esto que sí perjudica como imagen a la representación, porque dice que va a ejercer la fiscalización y nada menos que les nombra a 2 alcaldes diciendo, oigan, yo les he dicho a ustedes, ¿no? Yo voy a ejercer, así sean de Pachacútec, mi labor fiscalizadora, así es que robarán bien, justifiquen bien lo que han hecho, porque si no, yo sí les tengo que caer, no importa que sean, o sea, uno dice, no se sabe qué, si reírse, llorar, qué nos pasa, pero Darwin, entonces, resolverlo dentro de Pachacútec y también tomar alguna decisión en la asamblea, ¿cómo prevé usted que esto pueda pasar? Bueno, son 2 escenarios distintos, ¿no? Lo que pase en el movimiento Pachacuti hay que diferenciarlo, que es totalmente distinto de lo que pudiera pasar en la asamblea, ¿no? Pachacuti, por ejemplo, no tiene la facultad para sancionarla ni con suspensión de sueldo, ni con separarla, pedirle que se separe de su cargo, ni esas cosas, ¿no? Mientras que la asamblea sí. En ese contexto, Pachacuti lo que sí tiene es sanciones, como por ejemplo amonestaciones, llamadas de atención, amonestaciones, suspensión de los derechos políticos dentro del movimiento, de participación, incluso llegar ya, si fuera tan grave el tema, a la expulsión del movimiento. Obviamente eso no la va a sacar de la curul. Ya en la asamblea, en el otro escenario, quien tendría que tomar la decisión, en tanto y en cuanto esta falta se encuentre tipificada en la normativa interna de la asamblea, para ejecutar las sanciones a que hubiera lugar, cosa que nosotros no nos vamos a oponer. Quiero dejarlo totalmente claro. Si esto está tipificado, si lo que ha hecho Rosita está tipificado, pues hay que asumir las consecuencias. Nos duele mucho, estamos esperando la explicación, no vamos a permitir tampoco que se la juzgue sin su derecho a la defensa. Somos compañeros de bancada y estamos aquí para cuidar, tanto para ella como para cualquier asambleísta, que se cumpla el debido proceso. El delincuente más contumaz tiene derecho a la defensa, al debido proceso. Así que lo mismo cuidaremos acá y aspiramos de que esto pronto se subsane, pronto pase, con cualquiera que sea la decisión que tome, en este caso el Comité de Ética de la Asamblea, ¿no? Claro. Y cabe destacar, y aprovecho la oportunidad para aclarar, gracias a las palabras también de Dalton,
que esto no representa al movimiento, de ninguna manera representa al movimiento, de ninguna manera representa la forma de pensar en nuestro movimiento. Nuestro accionar ha venido siendo totalmente distinto. Estamos ejerciendo una labor fiscalizadora a profundidad. Mañana, por ejemplo, va a comparecer la superintendenta de bancos para que responda por el nombramiento del señor Madera. Hoy vamos a presentar una ley preliminar a las pensiones vitalicias de los presidentes. Ayer presentamos una reforma a la ley orgánica humanitaria. En fin, estamos trabajando. Presentamos un amicus curiae en defensa de los docentes. En fin, yo creo que hemos venido haciendo una tarea titánica todos los asambleístas y obviamente esto sí es un traspié, sí nos pone en una posición bastante incómoda, pues de una u otra manera, primero que nos distrae de toda esta labor que venimos haciendo, tanto en territorio como acá en la capital, y más allá de eso, pues nos toca a todos salir a defender, especialmente la imagen que hemos labrado, yo diría, a sangre y fuego, ¿no? Porque, o sea, estar acá no ha sido tampoco sencillo. Así es. Y lamentablemente, pues, encontrarnos con estos traspiés, pues sí nos duele, no digo que no nos duele. Por eso es que le hemos dicho a Rosita, conociéndola como la conocemos, sabemos que es una mujer que viene de base, sabemos que es una compañera indígena que sale de las comunidades indígenas, que esperamos una explicación de ella, así sea para pedir perdón, pero tiene que dar la cara y tiene que darnos una explicación. El movimiento no puede tampoco salir a defenderle si ella calla, si ella no dice nada. Hasta el momento no se ha pronunciado. Lo único que conozco es un comunicado que emitió la noche de ayer en el que ella expresa de que en las próximas horas va a emitir una declaración pública. Estamos también nosotros esperando. Anoche esperábamos que haya que se haga este comunicado. Ahí están las palabras de ella, ¿no? Sí. Pero para continuar con este diálogo, les planteo escuchar lo que dice la doctora Alexandra Vela, la flamante ministra de Gobierno, respecto, en cambio, a la consulta popular para plantear esto de la bicameralidad y el proceso que estaba iniciado, la reducción de la representación. ¿Y por qué lo hemos juntado a estos dos temas? Porque la ciudadanía como que siente, y en virtud de estas últimas declaraciones, de que no se logra rescatar la institución de la Asamblea Nacional. Esto dice la abogada Alexandra Vela. Lo que planteará la reforma es fundamentalmente el liquidar los mecanismos que inclusive mediante el diseño constitucional crearon las instituciones necesarias y las regulaciones para cooptar todos los poderes del Estado. Y es indispensable eliminarlos, porque de lo contrario no se recuperará totalmente la democracia en el Ecuador. Y eso es lo que el pueblo ecuatoriano espera. El pueblo ecuatoriano demanda que se vuelva a un sistema y a un régimen realmente democrático, a un Estado de Derecho, que respete los derechos y las garantías necesarias para que todos los ecuatorianos podamos vivir en paz, que respete las libertades de todos. Y en ese objetivo, el gobierno convocará a todos los ecuatorianos. Y si no es posible que lleguemos mediante el diálogo a un consenso con los representantes en la Asamblea Nacional, entonces recurriremos al soberano para que él dirima este conflicto. Y bueno, doctor Bacigalupo, esa es una propuesta y dice que convocarán a todos para tramitar. No sé si es que usted ha analizado la posibilidad de que la Corte Constitucional devuelva ese proceso que la anterior Asamblea negó, habiendo culminado todo, ¿no? Todos los pasos, pero al fin y al cabo lo negaron. ¿Cómo ve usted lo de la reforma constitucional a la que el asambleísta Villavicencio dice se comprometió ya el presidente de la República y que la ministra de Gobierno, en cambio, delinea cuál debería ser el acuerdo político, doctor Bacigalupo? Francisco, cuando usted está en campaña electoral, hace propuestas que puedan lograr algún impacto en la ciudadanía y a través de ese impacto movilizar votos para quien genere esa propuesta. Yo creo que es el caso del presidente Lasso y del asambleísta Villavicencio en su momento cuando fueron candidatos. El candidato Lasso propuso la desaparición, utilizó incluso esa frase, esa palabra,
la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En esa línea también pues estuvo el candidato Villavicencio. El candidato Villavicencio pues incorporó la reducción, incluso ya hasta le puso número a esa reducción, a 70 asambleístas que integrarían ya no la Asamblea Nacional, sino un Congreso bicameral. Bueno, propuestas de este tipo que nacen al calor de la campaña electoral tienen que ser pues asentadas, tienen que ser analizadas suficientemente y completadas en su presentación. Entonces, es hora, ¿no? Por ejemplo, de que entre en el análisis político las propuestas estas hechas por el asambleísta Villavicencio, porque el país quiere conocer por qué son 70 y no 65, 75 u 80 los asambleístas o los futuros diputados y senadores que integrarían un eventual Congreso bicameral. ¿Cuáles serían las funciones de estas dos cámaras? Y bueno, porque le digo, pues repetir la bicameralidad del pasado, en los mismos términos del pasado, a lo mejor tampoco es solución, ¿no? ¿Qué le digo? Pues pero y el remedio va a ser peor que la enfermedad. Esto que plantea ¿no? la ministra y dice, lo que sí estamos seguros es que hay que liquidar esta estructura y esta institucionalidad creada en la Constitución del 2008, y ahí, por supuesto, está el Consejo de Participación Ciudadana, que llegó a tener nada menos que el 86% de rechazo de la ciudadanía, doctor Bacigalupo. No, sí, estamos de acuerdo. O sea, a lo que voy es que ya está claro que la Corte Constitucional definió que cualquier posibilidad de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no pasa por una consulta popular, sino por una reforma parcial hecha por la actual Asamblea Nacional. O sea que ya la Corte Constitucional le quitó piso al planteamiento de eliminación del Consejo a través de consulta popular, porque eso no tiene efectos jurídicos, ninguno. Entonces, el trámite que hay que hacer es el que plantea la Corte Constitucional. Con eso ya no se podría consultar válidamente, no. La desaparición del Consejo a través de una consulta popular, habría ahí un tema menos, ¿no? Y por ende, la otra reforma, que es la de volver la Asamblea Nacional a un sistema bicameral, yo creo que también puede hacerse eso a través de mecanismos de reforma parciales al interior de la Asamblea Nacional. Pero de pronto, como yo lo he dicho, no, para que esa consulta eventual que acepta el presidente de la República y que Villavicencio pues lo afirma públicamente luego de una reunión con el presidente Lasso, tiene que ser una consulta amplia, no diminuta, y no referirse exclusivamente a los temas de campaña tanto del presidente Lasso como del asambleísta Villavicencio, sino incorporar otras iniciativas que vale la pena sean consultadas también al país, porque no podemos hacer una consulta simplemente para los temas de Villavicencio y de Lasso. Tenemos que hacer una consulta para atender requerimientos, ¿no?, de la academia, de los grupos profesionales, de los gremios, de los grupos sociales, etcétera, de la ciudadanía en general. Así que eso hay que meditarlo con mucho detenimiento, y por eso no creo yo que pueda haber aquí una consulta popular muy próximamente, para que los ecuatorianos volvamos a acudir a las urnas. Nosotros estamos ya medios cansados de andar en procesos electorales, y esto que tiene que ser muy estudiado definitivamente por el presidente de la República. Entonces, vamos a que esa consulta de pronto se está desarticulando, porque la opinión ya ahorita del gobierno, a través de la ministra, es de que eso prácticamente pase, ¿no?, a una reforma parcial hecha en la Asamblea Nacional. Y ahí eso toma su tiempo también. Doctor Pereira, si bien estas reflexiones que hace el doctor Bacigalupo están enmarcadas en la ley, en la Constitución, parece también que sí es indispensable tomar una decisión política, y esa decisión política pasa porque a lo mejor se plantean reformas directas. No sé si eso podrá entrar en discusión. El doctor Bacigalupo nos recuerda que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado, pero sí podría plantearle incluso unos textos sustitutivos y que sea el país el que apruebe o no eso. Desde Pachacuti, desde su punto de vista, doctor Pereira, ¿qué se debe hacer con esta, que es una propuesta que sí tiene, sobre todo cuando se refieren al Consejo de Participación Ciudadana, que tiene una alta adhesión de los ecuatorianos, doctor Pereira?
Mire, yo provengo de una organización política, tengo ya 16 años en Pachacuti, en la que todo se debate, en la que nada se hace al calor de lo que el líder, cualquiera que sea el líder en ese momento, el presidente, el coordinador, en mi caso no soy coordinador, por cierto, soy secretario nacional. Secretario nacional. Secretario se le ocurra, y entonces como él dice, todo dice, sí, hagámoslo, ¿no? Esa es la impresión que me deja a mí el señor Fernando Villavicencio con el presidente Lasso. Parece que el país tiene que bailar al ritmo que ellos dos han puesto un disco y ahora sí le está diciendo aplausos, todo el mundo a bailar. Me parece que es una falta de respeto para el país. Lo que están proponiendo debe ser producto de un debate totalmente serio. Es totalmente absurdo, no quiero usar otra palabra, pero la verdad que indigna que cada vez que una persona en este país tiene 4 gramos de poder, quiera cambiar las reglas del juego a su favor. La señora Alexandra Vela es totalmente clara y prácticamente con eso se desnuda y desnuda el movimiento, creo, al decir que como no tienen la mayoría en la asamblea, lo quieren hacer por la vía de la consulta popular. Primero, ¿quién va a pagar la consulta popular? Yo me pregunto, entonces, ¿cuál es la respuesta? Y todos la sabemos, el pueblo ecuatoriano. ¿Qué pasa si pierden la consulta popular? Porque las propuestas que están haciendo son propuestas que nació al calor de una copa de vino entre el señor Lasso y el señor Villavicencio. No veo que nadie más en el país esté debatiendo esto. Yo he preguntado a algunas otras organizaciones políticas y la impresión que tienen es de que el señor Lasso parece que fue el presidente y el señor Villavicencio el vicepresidente. Es decir, entre los dos están tomando las decisiones de este país. Cosa que pero Darwin, ahí hay una cosa que está clara. La asamblea anterior no tramitó unas reformas que se iban, un proyecto de enmiendas constitucionales que habían tomado un proceso, simplemente al final lo echaron al traste y está en la Corte Constitucional para que se resuelva a ver si es que podían o no hacer eso. Así es que esto de que no se venía debatiendo no es, y lo que el doctor Bacigalupo nos dice es, en campaña se hicieron esas propuestas y por lo tanto se debería debatir. Y yo, por ejemplo, le debo decir, yo sí creo que la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que el volver a los 3 poderes y no a estos 5, es una cosa indispensable y que además la Asamblea recupere un rol más protagónico en el tema de la fiscalización, Darwin. Podríamos debatirlo, pero hay que debatirlo. Si lo venían debatiendo entre 4 paredes acá en la capital. Yo vengo de provincia y en mi provincia ni por enterados de cuál es el debate que se ha dado al respecto, porque en mi provincia nadie debate al calor de las noticias. La gente debate al calor de lo que le hagan la propuesta a sus líderes y ningún líder en mi provincia lo ha hecho. Si nos vamos a Manaí va a pasar exactamente lo mismo. Estuve hace 15 días en Santa Elena y nadie, absolutamente nadie de las organizaciones sociales que asistieron, que fue una asamblea ampliada, habló de estos temas. Hay gente que le preocupan otras cosas que son más importantes en el país. Le preocupan la seguridad, le preocupa un consejo un consejo de la judicatura que no ha servido para absolutamente nada porque la justicia está totalmente patas arriba. ¿Por qué no en esa consulta popular, por ejemplo, proponer que se acabe el periodo del consejo de la judicatura para poder nombrar otro consejo de la judicatura? Yo votaría, por ejemplo, en eso. Yo votaría. Todo está centrando, y es lo que me preocupa, y estoy seguro que aquí muchos van a compartir mi criterio, es que lo único que están haciendo es vendiéndole cantos de sirena al pueblo para tomarse las instituciones del Estado. Aquí que el pueblo hay que decirle la verdad. Están desesperados por tomarse la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, que ahora mismo no lo pueden hacer, que ahora mismo tienen impedimentos legales. Lo mismo hizo el señor Correa, lo mismo hizo el señor Flores Cordero, lo mismo hicieron todos los presidentes que estuvieron en su momento de turno. Buscaron las artimañas para poder hacerse de las funciones del Estado. Y una vez que se hicieron de las funciones del Estado... Pero ahí le pregunto, Darwin, ¿usted está entonces de acuerdo con ese defensor del pueblo? ¿Está de acuerdo con lo que ha pasado en la Contraloría, cómo se han tomado? ¿Que políticamente no necesita una respuesta el país, Darwin? Pero fuera lo mismo si hubiese sido de otro partido. O sea, exactamente no es esto porque quién los nombró. El problema pasa porque las personas que están ahí no hicieron lo que estaba bien. Por ejemplo, al señor Poli, ¿quién tenía que sancionarlo? La asamblea anterior. Quien termina con un rechazo del 98% de la asamblea anterior. Y si vamos a medir por rechazos, entonces la asamblea anterior no debió haber estado, debió haber pedido. Estamos haciendo esfuerzos sobrehumanos porque las instituciones de este país por primera vez funcionen. Y lamentablemente no funcionan, o sea, no dan pie con bola. Por eso mismo es que hay que plantear el cambio.
Veamos. La solución no es empezar a desaparecer funciones cada vez que no funcionen, sino que cada quien obligarlo a que cumpla sus funciones. La Asamblea no fiscalizó, hay que decirlo con todos sus puntos, no fiscalizó al Consejo de Participación Ciudadana. El señor Celis no podía ser contralor, sin embargo lo fue en las narices de la Asamblea anterior. Y eso no podemos pagar la factura nosotros. El Consejo de la Legislatura votó a un señor sin tener la potestad para votarlo, el señor Murillo, y sin embargo la Asamblea no hizo absolutamente nada. O sea, tampoco podemos decir que porque una función falla hay que irnos... Hay que eliminarla, sí. Doctor Bacigalupo, el doctor Pereira nos plantea algo que dice, oigan, sí, estamos hablando del ejercicio de personas, y muchos debaten en cambio que es la estructura jurídica la que ha permitido esta cooptación. Esto que ni siquiera se debata, sino que de los 5 miembros del Consejo de Participación Ciudadana sean 5 que estaban nombrados y que ejecutaban órdenes. Sí, las personas cuentan, pero también este entramado jurídico ha permitido que pase esto, que el señor Polit sea con 102 sobre 100 contralor y que el señor Celis sea el subrogante. Todo eso, pero sí, no hay que eliminar funciones, pero sí hay que evaluar lo que se ha hecho, doctor Bacigalupo. Yo estoy en la línea de razonamiento de Darwin. No podemos creer nosotros que cada cierto tiempo tenemos que hacer pues reformas que miren a trastocar la institucionalidad en el país, que con todos los defectos hay que irla perfeccionando. Correa pues decididamente creó esta función adicional de transparencia y una serie de cosas, y entre esas, entre los órganos que integraban esa función estaba este Consejo de Transparencia y Control Social, para precisamente disimular y camuflar su interés en concentrar el poder en el Ecuador. Como quería hacerlo, se valió de esta reforma constitucional y mediante concursos mañosos, monitoreados desde la Presidencia de la República, llegaron a ocupar las altas funciones personajes cercanos al grupo del presidente de la República, al mismo presidente de la República. Esa fue la forma de concentración del poder de Correa. Pero pensar que la solución necesariamente para el país y para el futuro de la institucionalidad ecuatoriana es volver a trastocar el sistema institucional del país, yo creo que nos genera demasiadas dudas. Yo estoy en la línea de Darwin de decir, son las personas las que definitivamente prestigian o desprestigian las instituciones. No. La actual Asamblea no va a ser mejor que la pasada si nosotros acumulamos también al interior del Parlamento y de nuestro accionar, ¿no?, acciones que desdigan del prestigio institucional. Pues somos nosotros los que tenemos que salvar el prestigio de la institucionalidad, no la bicameralidad necesariamente, que no descarto yo estudiarla como una opción, pero no es el cambio de unicameralidad a bicameralidad la que va a salvar la institucionalidad del Ecuador si un acto o un atajo de corruptos va a la Cámara de Diputados y va a la Cámara del Senado. Con eso no hemos salvado nada, estamos dándole vuelta a las cosas. Lo que está faltando es integridad en la clase política ecuatoriana. Lo que está faltando es responsabilidad cívica con el destino del país. Lo que está faltando es gente de méritos que pueda llegar a través de procesos serios de selección al más alto nivel de la decisión pública en el Ecuador. Pero ahí le planteo una consulta, doctor Bacigalupo. Antes, la gente de bien no se somete ahora a un concurso porque sabe lo que pasa, y siempre se recurrió desde, podían pensar conservadores, de izquierda, socialistas, lo que sea, se planteaba un nombre de prestigio y la gente podía discrepar ideológicamente, pero reconocía el ejercicio profesional. Y a esos profesionales a los que hay que pedirles que colaboren con el país, no se los somete a concurso, aunque usted dice sí se debe trabajar para clasificarlos mejor, por decir de una manera, doctor Bacigalupo. Si no se someten a concurso porque está viciada pues la institucionalidad en este aspecto, pues ya todo el mundo en el país llegó a ver cómo
este mecanismo de concursos era simplemente pues procesos fraudulentos para designar a los que a dedo ya había predesignado el señor Correa. Pero si la gente ve que hay un mecanismo de selección donde se respete realmente los méritos diferentes que tienen que reunir los concursantes y se resuelva con toda ética y legitimidad el resultado de estos procesos, hay gente que sí va a concursar, pues, porque el país también renueva su esperanza y el país compromete un momento dado a esa gente que en algún momento tuvo reticencias para participar, a que participen. Y yo tengo la fe en que en los nuevos concursos para Contralor, Defensoría del Pueblo y los que tengan que hacerse por este mecanismo para designar a los altos funcionarios del Estado, van a contar con gente realmente de gran valía ética y profesional. Les planteo a los dos entonces un último mensaje. Lo que sí se siente, y si me permito reflexionar así, es que sí hace falta algún cambio adicional en esa estructura y que si bien puede debatirse, es necesario hacerlo, ciertamente, pero con unas propuestas, porque también decir, aquí están las cosas, no pasa nada, parece que no es una mejor respuesta. ¿Cuál su mensaje, Darwin? Mire, yo creo que en esta entrevista ha salido una luz al final del túnel importantísimo. Lo que tenemos que discutir es cómo evitamos que lleguen los pillastres a las funciones del Estado, llámese Asamblea Nacional, llámese Presidencia, qué sé yo. Yo creo que si no ponemos en orden ese tema, así pongamos una Cámara de 3 senados, un Congreso de 3 senados de una Cámara baja, no vamos a lograr nada. Así le mandemos a la casa a todos los que están ahora frente a las instituciones. Si mañana van a mandar a sus compadres, a los que ellos mismos apoyaron, a los que ellos mismos los financiaron y que ahora tienen muchísima plata para poder nuevamente ganarnos esas elecciones y volver a meterse ahí, no habremos logrado nada y habremos gastado plata en una consulta popular que no nos va a llevar a ningún lado. Así que el debate va por ahí, justamente lo que acaba de decir Dalton y usted muy acertadamente. Hay que buscar la manera de que estas personas no se nos vuelvan a meter por la ventana. Y eso no lo hemos discutido, eso debe ser parte del gran debate nacional. Yo creo que en este momento se vienen los concursos, por ejemplo, se viene el concurso para Contralor General de la Nación, no lo va a poder evitar la consulta popular porque eso ya está en marcha, y hasta que la consulta se dé, es más que seguro que a lo mejor ya tenemos Contralor elegido en ese concurso. Pero a lo mejor una reforma legal que permita que la Asamblea nombre un Contralor, eso sí, y eso puede pasar antes del concurso. A lo mejor si yo fuera otro y estuviera con esas aspiraciones, sobándome las manos de que viniera el concurso, dijera sí, que la Asamblea lo nombre. El problema es que si usted manda en este momento a la Asamblea, no va a ser exactamente los 137 asambleístas los que van a definir, que finalmente van a terminar definiendo como ha pasado, valga la redundancia, en el pasado, que quienes definen son los dueños de los partidos. Es decir, en el cristiano ya sabemos quién va a decir, quién quiero que vaya de Contralor, por quién tienen que votar, y todos los del bloque votan por él. En el creo ya sabemos quién va a decidir y por quién van a votar ellos. Entonces, mientras tengamos ese tipo de partidos políticos en el país, no vamos a poder lograr tampoco poner las cosas en orden. Más bien lo que se me ocurre desde mi perspectiva es que ahora la Asamblea Nacional, el Ejecutivo, incluso la Academia, debería vigilar este concurso que se viene. Y la Asamblea Nacional, con todo el poder que tiene que tener la potestad de que en un momento determinado en el concurso, si se está desviando, poder frenarlo, poder pararlo, poder fiscalizarlo. Y ahí vía fiscalización, mandarlos a la casa a los del Consejo de Participación Ciudadana por no hacer bien su trabajo. Doctor Bacigalupo, su mensaje. Esa es la línea, pues esa es la línea. El concurso de Contralor va a hacerse en un tiempo menor a cualquier posibilidad de reforma pues que permita que a futuro pues sea una nueva institucionalidad la que haga el concurso o designe al Contralor. Así que aquí tenemos que entender que el próximo Contralor va a ser definido por el actual Consejo de Participación Ciudadana mediante concurso que ya está abierto, ya comenzó a operar el concurso y esto será pues en 4 o 5 meses que habrá un nuevo Contralor en el país. Durante ese tiempo no habrá pues espacio para reforma constitucional alguna, así que hay que allanarnos a los hechos. Lo que dice Darwin es lo correcto, hay que aplicar con sentido profundo, de ética pública, los procesos
de observación y fiscalización desde los entes que tenemos esa facultad, como la Asamblea Nacional, para estar vigilantes de que esos concursos no se hagan como en el Correato, sino que sea una nueva era del Consejo de Participación Ciudadana que se implemente a través de esta designación del nuevo Contralor. Tanto la Asamblea, tanto los órganos, el resto de órganos del Poder Público, como la misma instancia del Gobierno Nacional, por la voz autorizada del Presidente de la República, que sin interferir, pero sí dando un mensaje de moral pública y de ética pública, diga y exhorte a que estos concursos se hagan en un cabal, a través de un cabal Doctor cumplimiento, Bacigalupo, repito, de los procedimientos un reglamentarios. colega de bancada de Pachacútec pide que se definan nombramientos en el Consejo de la Judicatura en favor de amigos o parientes de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, y que vean las fechas en las que se cambió y se ratificó lo de el vocal Murillo. ¿Le parece que están todavía habilitados? ¿Que hay que virar la página, doctor Bacigalupo? ¿Eso es lo que nos está diciendo? No, lo que estoy diciendo es que todas esas cosas tienen que procesarse y esas denuncias no tienen que quedar así, pues, expresadas de una manera genérica, sino puntuales. Si quien ha hecho esa denuncia, es un asambleísta, tiene que tener, pues, el coraje cívico de decir y detallar el contenido de sus denuncias, pero no puede, pues, salir a insinuar situaciones que no llegan de alguna manera, pues, a completar una información que permita una fiscalización, pues. Así que es deber de ese asambleísta no insinuar, sino precisar sus denuncias. Bueno, el señor doctor Vanegas dice, ¿no?, que hay que revisar. Yo por ahora les quiero agradecer, el debate está abierto, creo que ustedes van a ser unas voces que guíen ese debate, es importante, pero por ahora quiero agradecer al asambleísta Darwin Pereira y al asambleísta Dalton Bacigalupo por acompañarnos. Muchísimas gracias, doctor Bacigalupo, doctor Pereira. Estaremos en contacto. Gracias, Darwin. Gracias, Francisco. Gracias, un gusto. Francisco, muchísimas gracias, Dalton, siempre un gusto. Buenos días. Han estado con nosotros los asambleístas Darwin Pereira y Dalton Bacigalupo. Enseguida volvemos con el doctor Santiago Acurio. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¡Uy! Vacaciones en Cancún.